equilibrio. Tengo en línea a Aldo Rico. ¿Cómo le va, Aldo? Eduardo Serenellini. Gracias por atenderme. Buenas tardes. ¿Qué dice? Un placer. Gracias, igualmente, Aldo. Hace mucho que no hablamos. Lo escucho a las mañanas. Ah, bueno. La nación más. Bueno, más o menos conoce por dónde vamos. Escuchando recién, y bueno, para esta gente, pero para los veteranos, la patria es un desafío. Para esta gente la patria es un negocio. Como para los Putines, que sigue toda la oligarquía rusa nueva con Putin, que muchos creen que es Stalin o Lenin, pero es el zar Nicolás, ¿no es cierto? Se han enriquecido con el pueblo ruso, fíjese los miles de millones de dólares que le han confiscado en Inglaterra, en España, las cosas que están surgiendo. Bueno, por eso les gusta Putin. y el Fondo Monetario nos dice Putin de money. Ahora, pero a ver, Aldo, porque aquí dentro estamos todos nosotros, la mayoría gente de bien, de trabajo, de esfuerzo, ¿y hacia dónde vamos si todo esto sigue así? Y vamos, por eso la oposición quiere distinguir el acuerdo del programa. No hay programa, no tienen no hay plan económico, no. Usted tocó el tema, esto tiene que ser duro, austero, pero la primera austeridad tiene que empezar por los gobernantes, por el sistema político. Y el sistema político está desfasado. Ahí hay que hacer la poda fundamentalmente, en el sistema político. Y es posible, son decisiones a tomar. Es posible, de un plumazo se hace eso. Y después los dirigentes políticos, todos los que ocupan lugares, tienen que ponerse a trabajar. Porque lo primero que argumentan es, bueno, pero tanta gente sin trabajo, tanta gente que cobra planes, tanta gente, pero eso es producto de los malos planes, los malos gobiernos de los últimos 80 años. Como muchos dicen, nos quieren brutos y pobres. El bruto y el pobre no puede decidir, no tiene capacidad de decidir. Lo que te da la libertad es la propiedad, el trabajo, el dinero que uno gana con su propio esfuerzo y la educación. Eso es lo que le da la libertad. Esta semana, y con usted vamos a hablar de distintos temas, pero esta semana apareció la novedad en Santa Fe. Chicos, 6 materias, no importa, pasan igual de año. En Santa Cruz se llevaron todas las materias, pasan igual de año. Pero en Santa Cruz, ¿cuánto hace que no tienen? Sí, En Santa Cruz y en Chubut tampoco tienen. ¿Cuánto hace que no tienen clases? Sí. No les interesa. No les importa. Este es el gran Ahora, problema. la vida, a ver, educación, formación, para después, enfrentarla. Y estamos hablando de nuestra juventud. Si no hay educación, somos un país a la deriva. Un país está designado y marcado y dirigido por aquellos que tienen la capacidad intelectual y conocimiento para solucionar problemas. Y que nuestra juventud y nuestro futuro es escaso. Mire, prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las 4 virtudes cardinales o morales. Prudencia y justicia son las primeras, las más importantes, porque nos ponen en contacto con el otro. Prudencia no es cautela. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva y nos hace ver las cosas tal cual son. La virtud primaria del político, la virtud política por excelencia. En política se llama solercia eso. Si el que se propone para solucionar problemas no ve la realidad, ¿cómo puede encontrar la solución a los problemas? Y no ven la realidad porque viven ideologizados. Usted escucha a la ministra de Género, las cosas que dice, viven ideologizados, viven en otro mundo, en otro planeta. No hacen política, hacen ideología. Y después está la justicia, que es la segunda de las virtudes, porque es el modo de conducta habitual
que nos compele en forma constante e inalterable, uno no es justo hoy y mañana no, a darle a cada cual lo que le corresponde. Es la otra cara de la prudencia y de la virtud política, porque el político, el que manda, tiene que hacer justicia. Si no hace justicia, el que conduce no puede conducir. Tenemos un presidente que no cree en la meritocracia, por ejemplo. Y bueno, esa es otra cosa. Nosotros le decimos a nuestros hijos que estudien y el presidente le dice que el mérito no sirve. Y bueno, en muchos lugares, en lugar del abanderado, el mejor promedio es el mejor compañero. Sin darse cuenta que normalmente el mejor promedio, porque es el más capaz, es el mejor compañero normalmente, además. Claro. Usted sabe que en una oportunidad entrevisto a un director general de escuela en la provincia de Buenos Aires y le hago la pregunta de por qué ya no el guardapolvo blanco. No, me dice. ¿Sabe qué pasa? Estigmatiza. No, me dice, eso nos lleva a recuerdos de uniformes. Le digo, pero escúcheme, y entonces el chico mañana va a Fiat y se pone... ¿Nos lleva a qué? A recuerdos del uniforme. Dice, digo, pero escúcheme, y ese chico mañana va y Fiat o Peugeot o quien sea le pone un mameluco que tiene la marca y que va a decir, no, yo no me pongo el mameluco porque esto me lleva a otros recuerdos. Digo, ¿qué cabeza? Yo acabo de cumplir 79 años, ¿no es cierto? En los 50 estaba en la escuela primaria, en un barrio de la capital federal, en Palermo. Yo soy de Córdoba y Cani. Íbamos todos a la misma escuela, todos los chicos del barrio, ¿no? El hijo del comerciante como yo, el hijo del empleado público, el hijo del abogado, el hijo del médico. No importaba la situación económica. Íbamos a la escuela, teníamos maestras y maestros que eran un ejemplo, típicas representantes de la clase media. Nos exigían a todos lo mismo, nos daban los mismos coscorrones. Y cuando uno le decía a la mamá, la maestra te llama, preguntaban, ¿qué le habrá hecho qué le habrás hecho vos a la maestra? ¿Es cierto? Sí. Y después salíamos del colegio y íbamos al potrero, tomábamos el tranvía, tomábamos el colectivo con nuestro bolso, íbamos al potrero, a la agronomía, a cualquier potrero, a Pajonte y Orango, o a la agronomía, o a la algodonera argentina, ahí uno ponía el bolsito y el que llegaba jugaba. Uno no le preguntaba. Y mamá en casa decía que no vuelvas de noche, volvé cuando no. Claro. Uno no le preguntaba de dónde venía, quién era. Era una sociedad que trabajaba, que estudiaba y ventilada. Vivíamos todos juntos, no había yetos. Hoy vivimos en yetos. Nuestros hijos, los hijos de los más pobres, vivimos en yetos. Para ir a jugar a la pelota hay que embarcarse, hay que ponerse en una jaula prácticamente. Bueno, hoy y ahí usted me da el puntapié para el tema inseguridad. Hoy estamos todos guardados, desde hace un tiempo esta parte, cada vez peor, guardados y el delincuente impunemente en la calle. Bueno, porque eso, mire, es como el tema del narcotráfico. No puede haber este narcotráfico sin la complicidad política. El narco, como los barras, trabajan para la política. No quiero decir, a mi juicio, para qué, pero ¿usted cree que lo que pasa en Santa Fe, en Rosario, ocurre por generación espontánea? Esto es porque hay una dirigencia política que no está dispuesta a combatirlos, porque reciben beneficios. Y es el problema de la gran corrupción. La corrupción política es la corrupción de la cabeza. La corrupción política es como la niebla. Cuando baja, entra hasta por las rendijas de la puerta, no la para nadie. Y esa corrupción política siguió corrompiendo a toda la sociedad. Uno ve la provincia de Buenos Aires, el conurbano, Aldo, no hay prevención, no te paran a pedir documentos, no paran nada. La gente pobrecita ya tenés reja, alarma, luces, botón de pánico vecinal. Ya, ¿qué más? Nos tenemos que poner la gorra y salir nosotros de la calle. ¿Qué tenemos que hacer? Merili, sí. Mire, yo fui convencional constituyente, ¿no? En el 94. En el 94, el pacto Alfonsín Menem destruyó al federalismo en la Argentina. Hoy,
porque elección directa de presidente y vice por distrito único. Ese es un sistema unitario. Nosotros elegíamos electores. El Estado federal elegía en el sistema federal, como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, al presidente. Ahora se quejan de que las elecciones se ganan en la matanza. Alfonsín y Menem lo definieron en el año 94. Hoy están hablando del tema de los recursos para las provincias. Somos un Estado unitario. Hablan de federalismo, somos un Estado unitario. Lo hicieron en el 94. En el 94 se incluyó en la Constitución el concepto de coparticipación, que era una ley. A partir del 94 se hizo Constitución. El sistema de coparticipación es propio de los estados unitarios. Por eso las grandes provincias, las provincias como Buenos Aires, como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, como Neuquén, que generan excedentes, siempre están con problemas porque sostienen a las provincias que no generan excedentes, porque la dirigencia política de esas provincias, como Formosa, como el Chaco, como Catamarca, ¿no es cierto?, no le interesa invertir, no le interesa arriesgar en generar medios de producción de riqueza. Viven de la coparticipación. Y hay otra deformación tremenda que uno los escucha. El Estado genera riqueza. El Estado no genera riqueza. La riqueza lo generan los particulares. La riqueza la genera el que trabaja, el que invierte, el que estudia. El Estado consume la riqueza que generan los particulares y como en el Estado argentino la consume mal, la despilfarra y gran parte se la roban. Hoy ve una oposición con futuro, 2023 y hacia adelante. Mire, la dirigencia argentina política ofende a la inteligencia y a veces también a la moral y a las buenas costumbres. Hay algunos, yo veo algunos, ¿es cierto?, que me dan un poco de esperanza. Pero ahí tenemos el caso el caso Ucrania. Porque el caso Ucrania nos interpela a nosotros. Bueno, en principio vemos a una Europa que ha perdido el alma, ¿no es cierto? Un Occidente sin alma. No defiende lo que creó, que Europa es el origen de las libertades, de la libertad política y de la libertad social. Sí, una NATO que dejó solo a esta gente, los dejó solitos. Los han dejado solo. Y Zelensky, el presidente Zelensky se le dio un ejemplo al Parlamento inglés, repitiéndole lo que decía Churchill. Porque Churchill se lo anticipó cuando Inglaterra y Francia aceptan que los alemanes anexen parte de Checoslovaquia, ¿es cierto? Bueno, se los anticipó y Putin, que es un sátrapa, ¿no es cierto? El zar Nicolás, peor que el zar Nicolás, ¿no es cierto? Con las amenazas los contiene. Voy a usar la arma nuclear. En 2 meses más que siga amenazando eso, va a reconstruir el muro de Berlín si quiere. Porque la amenaza está parando a Occidente, pero se ha quedado muerto. Occidente tiene el alma muerta. Y Zelensky está sorprendiendo al mundo, ¿no? Porque este hombre que viene fuera de la política, del espectáculo, etcétera, pero ahí está al frente, y como dijo usted en una oportunidad hace unos años, con cara descubierta. Quien conduce tiene la cara descubierta, Aldo, ¿no? Quien conduce tiene que ser visible. Y bueno, eso nos interpela a los argentinos, porque nosotros en la Argentina, en el sistema político, tenemos cualquier cantidad de putines y putinas enmascarados, ¿es cierto? Tras una máscara de progresismo. ¿Por ejemplo? ¿Quiénes? No voy a dar nombres, no trato de no hacer política de partido, ¿no es cierto? Porque estoy trabajando con los veteranos y no hablamos de política de partido con los veteranos, cada cual vota lo que quiere, nosotros defendemos el espíritu de Malvinas, ¿no es cierto? Pero
los argentinos estamos dispuestos a defender nuestra libertad igual que la defienden los ucranianos. Y ojo, hay que entender Ucrania, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, pero fíjese, Ucrania es una guerra civil. ¿Se da cuenta que es una guerra civil? Son la misma etnia. Ucrania es una guerra asimétrica. El poder ruso no se puede comparar con el poder. ¿Y por qué no avanza? ¿Por qué no define esto? ¿Qué pasa? ¿Qué lo frena? Porque evidentemente tiene tremendos problemas con su ejército. Es un ejército que evidentemente está mal preparado, ¿es cierto? Es cierto, le han matado 4 generales ya. Y por la resistencia del pueblo ucraniano, que es impresionante, ¿es cierto? Mire el valor de todo esto. Aldo, ¿usted hace paralelismo con tema Malvinas, lo que está ocurriendo allí en Ucrania? No conviene hacer paralelismo porque eso es otra cosa, ¿no es cierto? El tema de Malvinas es un tema colonial que tenemos que resolver con Inglaterra. Por eso le estoy diciendo, eso es una guerra civil. Sí. Ahí estaba leyendo, no lo terminé de leer, un artículo de Arnold Toynbee, un trabajo de Arnold Toynbee que dice que Rusia es la heredera de Bizancio. Por eso a Moscú se la llama la tercera Roma. Tiene vocación imperial Rusia. Siempre la tuvo. ¿Y qué puntería el presidente argentino? Venga que la puerta a América es Argentina. Sí, del presidente argentino es imposible. No tiene sentido. Mire, Sarmantín decía, aquel que no sabe defender sus convicciones, no puede mandar. El que manda tiene que tener convicciones, como Zelensky. Tiene convicciones. ¿Es cierto? Aldo, le mando un fuerte abrazo. Tengo que ir ya a las noticias y gracias por su tiempo. Muy amable. Un placer. Muchas gracias por llamar. Gracias. Aldo Rico.